comentando que ya se escucha bien. Le agradezco por el espacio a Chamlati y a Sa. Ok, bueno, vamos a empezar. Vamos a validar nada más algunas reglas de la segunda modificación que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el día 4 de julio de este ejercicio. Entre ellas, nada más se modificaron algunos fundamentos del Código Fiscal de la Federación en cuanto a su reglamento, y sí existen algunos cambios. Esos son los en que nos vamos a enfocar. Ok. Bien, primero que nada les voy a ofrecer la promoción del bimestre, que abarca del 1 de julio al día 31 de agosto. Se está facilitando un 33% de descuento en cuanto se suscriban al portal PAF o el portal electrónico. Ya conocemos los beneficios que incluye ello, bueno, que lo incluye. Por ejemplo, son... ok. Esto incluye la revista PAF de 2008 a la fecha. Si se inscriben a este portal electrónico lo van a poder checar. También pueden validar consultas fiscales vía telefónica o por correo electrónico, que es consultas@grupogasca.com.mx, calculadoras fiscales que se publican en el mismo portal, algunas notas relevantes que se van publicando de forma diaria, con información relevante en cuanto a publicación quizá del Diario Oficial de la Federación, o de la página del SAT, y es información reciente y de interés. Los videos de la hora PAF, como este, indicadores fiscales y algunos eventos fiscales que se manejan. Incluso también se publica información de Anafinet. Bien, los teléfonos de contacto serían el 52 42 89 10 y el 01800 00 42 722. El correo electrónico para adquirir la revista sería ventas@e-mediopaf.com. Bien, vamos a empezar con Código Fiscal de la Federación, específicamente por lo que hace al artículo 69b, en donde hace referencia a operaciones o comprobantes que presumiblemente son por operaciones simuladas o inexistentes. Hay un procedimiento que sigue la autoridad. Primero les notifica en lo individual a través de cualquiera de las formas que marca el 134 del Código Fiscal de la Federación. También se maneja, por ejemplo, no sé si así me escucha mejor, Joan Valtierra, dice que se escucha mucho eco, un poquito más bajo. A ver, ustedes me dicen, ¿cómo se escucha? ¿Solo un poco? Ok. Bien, continuamos entonces con la información que se maneja del 69 del código. Dicen que se escucha bien. Ok, gracias Luis Vidal y Luis de Jalapa, Alex. Y Hugo de Guanajuato, Alejandro de Mérida. Ok, entonces les comentaba, se les notifica en lo individual a través de un oficio, se les da la oportunidad de que desvirtúen esta presunción por parte de la autoridad. Se les dan 15 días hábiles para que a través de un escrito libre se manejen incluso algunas pruebas o información que consideren pertinentes y que puedan desvirtuar esa presunción de actos inexistentes u operaciones simuladas. Inclusive hay una ficha de trámite que es la 164 del código que se publicó en el anexo 1A. Entonces nos vamos a pegar a lo que dice esta regla. Es la 1.4 del libro primero. Habla de presunción de operaciones inexistentes o simuladas y el procedimiento para desvirtuar los hechos que determinaron dicha presunción. Nos marca que cuando las autoridades fiscales presuman la inexistencia o simulación de operaciones amparadas en comprobantes fiscales, emitirá un oficio individual que les será notificado conforme el artículo 134 del Código Fiscal de la Federación. Ya sabemos las formas de notificación, que la más común sería la personal, ahora con la novedad del buzón tributario, por edictos, por instructivo, en fin. Bueno, asimismo la autoridad publicará los oficios con relación a dichos contribuyentes. Estas se publican en la página del SAT y en el Diario Oficial de la Federación. Entonces los contribuyentes podrán presentar dentro de los 15 días, contados a partir de la última notificación, un escrito libre ante la autoridad que le suscribió este oficio en lo individual, manifestando lo que a su derecho convenga, aportando documentación e información que la persona considera pertinente para desvirtuarlo. Inclusive se actualiza esta lista y el SAT vuelve a publicarla
en base a los contribuyentes que, por ejemplo, sí lograron desvirtuar estas operaciones simuladas o los actos inexistentes, se publica nuevamente y lógico que a estas personas ya no se contemplan en la lista. Bueno, hablando también de los medios que tenemos para notificar, existe el buzón tributario. Este aplicó a partir del 30 de junio de este año para personas morales y a partir del 1 de enero de 2015 para las personas físicas. Este va a ser un mecanismo a través del cual va a ingresar el contribuyente al portal, se va a la sección de buzón tributario, puede capturar desde un correo electrónico hasta 5 correos electrónicos. Sin embargo, la autoridad le va a hacer llegar a este email digamos que una liga o información nada más para validar que la información o la autenticación y funcionamiento es correcto. Es en lo que se enfoca esta regla, es la 2.2.7, libro primero, que son mecanismos de comunicación para el envío del aviso electrónico. En base al 17K, que es el que hace referencia a buzón tributario, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, los contribuyentes que tengan asignado un buzón tributario deberán ingresar al menos una dirección de correo electrónico y máximo 5 para recibir los avisos a los que se refiere el citado artículo, las notificaciones. Bien, la autoridad enviará los avisos de las notificaciones a los correos electrónicos que haya confirmado en base a que cumplieron con la comprobación de autenticidad y funcionamiento. Es por ello que por una sola ocasión se les enviará, una vez que capturaron el correo, a esta dirección de email un correo nada más para validar o para confirmar el adecuado funcionamiento de esta vía o este medio de comunicación. Bien, ahora vamos a hablar sobre los usos horarios, debido a que, bien, en México se manejan 3 usos horarios, dependiendo de la parte de la República en la que se encuentra el contribuyente. La gran parte de la República maneja horario centro, que es el único uso horario que se maneja, incluso en buzón tributario se contempla esa hora, la hora centro, pero independientemente de ello, para no causarle perjuicios a los contribuyentes, se va a atender el uso horario del domicilio fiscal del contribuyente, y es lo que marca esta regla concretamente, es la 2.8.3, libro segundo, habla de uso horario aplicable para efectos de buzón tributario. Nos indica que tratándose de promociones, solicitudes, avisos o cumplimiento de requerimientos, así como de la práctica de notificaciones electrónicas, aun cuando el acuse de recibo correspondiente señale la fecha y hora relativa a zonas, porque el buzón tributario está diseñado de esta forma, tiene configurado la hora centro, se considera para efectos legales el uso horario del domicilio fiscal del contribuyente. Por ejemplo, en Baja California, que se maneja otro uso horario, pues sería causarle un perjuicio a ese tipo de contribuyentes, ya que existen, dependiendo de la zona, hasta 2 horas de diferencia. ¿Ok? Bien, en el mismo sentido, las notificaciones. Las notificaciones electrónicas que se realizan a través de buzón tributario van a tener un horario comprendido de 9:30 a 18 horas. Estas sí son notificaciones en base a la hora centro. Y bien, a diferencia de lo que marca el artículo 13 del código, nos vamos a pegar específicamente a estos y son de lunes a viernes desde luego. Esta información se encuentra en la regla 2.8.11, libro segundo de la segunda resolución de modificaciones que estamos comentando. Bien, un tema más común en este punto serían devoluciones. Actualmente se maneja un límite de 40,000 pesos. Si el contribuyente solicita, por ejemplo, tiene un saldo a favor, perdón, de impuestos sobre la renta como persona física, ingresa en proceso de devoluciones automáticas siempre y cuando el importe sea igual o mayor a 40,000 pesos. Entonces tendría que enviarlo con firma electrónica avanzada. Aquí la salvedad persiste en cuanto a los contribuyentes del régimen de salarios o cualquier persona que reciba ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado, siempre y cuando ocupen el servicio de la declaración simplificada, bastará con que le envíen con la contraseña y con su RFC, independientemente del monto. Aquí se adicionó incluso una excepción para devoluciones automáticas, que señala que no aplica devolución automática si el contribuyente solamente tiene ingresos por salarios o en general por la prestación de un servicio personal subordinado y opta por solicitarlo a través de la aplicación que se llama
declaración anual certificada. La misma herramienta que comentábamos puede enviarla solamente con la contraseña. Entonces aquí nos limita a un monto de 100,000 pesos. Pero es un monto superior a estos 100,000 pesos, tendría que presentarla independientemente, solo tributen salarios por declarar SAT en línea o fuera de línea, que fue la herramienta que conocimos este ejercicio para presentar declaración anual de personas físicas año o ejercicio 2013. Por tanto, todas las excepciones que ya se contemplaban siguen vigentes, como si el contribuyente tiene ingresos por copropiedad, sociedad conyugal. Si tiene una devolución mayor a 150,000 pesos, tiene que solicitarla a través de formato electrónico de devolución. Aquí la ventaja es que, a diferencia de la resolución miscelánea y la primera, no hacía referencia a un monto. Entonces se entendía que todas las demás personas físicas que no fuesen asalariadas tenían que enviar su declaración anual con FIEL para que procediera a la devolución automática. Ahora ya no, esta es la facilidad que se maneja en la segunda resolución de modificaciones. En ese mismo sentido, vamos a enfocarnos ahora a devolución de IVA a contribuyentes del sector agropecuario. Como bien sabemos, por las reformas que ha sufrido el Código Fiscal de la Federación, ahora nada más se maneja en el 22 del Código, primer párrafo, el plazo de los 40 días hábiles. Perdón, en el 22 del Código, 40 días hábiles se maneja en general. Sin embargo, a través de esta regla se le da un beneficio a los contribuyentes que exclusivamente tributen el sector agropecuario, ya sean personas físicas y morales. A ellos se les puede efectuar una devolución específicamente de IVA en un plazo máximo de 20 días hábiles. Sin embargo, hay que cumplir algunas condiciones. Primero que nada, deben contar con FIEL. Bueno, desde luego que tienen que contar con FIEL porque van a enviarlo a través de formato electrónico de devolución. También deben contar con su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en sentido positivo, que es el formato 32D. De igual forma, el saldo a favor que requieran no debe exceder de $500,000 de pesos. Asimismo, las últimas 12 solicitudes de devolución se necesita que no hayan sido negadas, ya sea total o parcialmente, por la autoridad fiscal, en más de un 20% del monto que se haya solicitado, y siempre y cuando no exceda de $1,000,000 de pesos. Claro está que si el contribuyente no ha solicitado devoluciones en dicho periodo, en estos sus últimas 12 solicitudes de devolución, entonces no habría por qué cumplir este requisito. Nada más sería para contribuyentes a los que les aplicara. Aquí también hay una restricción a este beneficio, porque ya relacionándonos con el 69B del código que manejamos inicialmente, si los contribuyentes se encuentran en el supuesto de que se les hayan hecho oficio en lo individual y hayan aparecido en la lista, no podrían solicitar devolución bajo esta facilidad o este beneficio. Tampoco si los comprobantes que pretenden manejar IVA acreditable son comprobantes que tienen relación con algún proveedor que también se encuentra en la misma situación y que fue notificado en base al 69 del Código Fiscal de la Federación. Incluso se maneja una restricción más, que es a aquellos contribuyentes que se encuentren en alguna de las causales de cancelación de cancelación de certificado de sello digital, ya sea por alguna infracción en su RFC, en la presentación de las declaraciones, avisos o en general de su contabilidad. A cualquiera de estos contribuyentes no se les aplicaría el beneficio de los 20 días hábiles. Aplicaríamos la regla, serían sus 40 días hábiles. Ahora, inscripción con CURP. De hecho, esta regla ya se contemplaba. Es la 2.4.7 libro primero, aplica específicamente para personas físicas. La única diferencia es que ahora ya se pueden inscribir las personas físicas con o sin obligaciones fiscales. Anteriormente aplicaba igual para personas mayores de edad, con su CURP podían ingresar al servicio, pero actualmente si ingresan les pregunta si van a tener o no ingresos. Si ustedes indican que no, pues se genera una inscripción con CURP, pero sin obligaciones fiscales, sin actividad económica. En cambio, si ustedes indican que sí van a obtener ingresos, nada más es cuestión de que capturen, que empiecen a contestar el cuestionario de asignación de obligaciones, el cuestionario tradicional que se ocupa ya sea para reanudar actividades, para actualizar obligaciones. El asesor del SAT le apoya a contestar cuando se inscriben en el RFC por primera vez. Entonces, esa sería la modificación, que ahora pueden inscribirse sin obligaciones fiscales o también con actividades económicas.
De igual forma, existe la ruta en la página del SAT para validar su RFC. Esta nada más nos por ejemplo, un contribuyente que quisiera inscribirse al RFC por primera ocasión, que tuviera incertidumbre si se encuentra o no inscrito en el RFC, validar con su CURP, en este caso, o mejor dicho, con su clave de RFC en este punto, y verificar si se encuentra o no en el padrón de contribuyentes. Inclusive hay contribuyentes o personas que presumen estar inscritos en el RFC porque en su estado de cuenta aparece un RFC, o porque están trabajando y presumen que ya cuentan con RFC, que de hecho debería ser así, por el simple motivo de estar trabajando, ya se encuentran, el patrón ya se encuentra reteniendo impuestos. Lo ideal sería que ya se encontraran inscritos, pero no en todos los casos ocurre. Hay personas que inclusive llegan hasta su vejez, realizan un trámite de pensión y se dan cuenta que no estaban inscritos en el RFC, y ese es un requisito desde luego. Entonces no está de más validar su clave, inclusive por cuestiones de homonimia también sería recomendable realizarlo. Actualmente se aplica una regla que es la suspensión de oficio. Esta es una de las novedades que existen en esta segunda resolución de modificaciones, ya que la autoridad, en cuanto detecte que el contribuyente no ha obtenido ingresos, entonces podría de oficio suspender al contribuyente. Claro, que no tenga obligación de presentar obligaciones periódicas, ya sea propias o a cuenta de terceros, y que además la información que le facilitan otras autoridades o terceros, de esta se derive que no está obteniendo ingresos. Esta es una regla nueva, se llama o se titula Casos en que procede la suspensión de actividades por acto de autoridad, y la regla es la 2.5.22, libro primero. Aquí nos cita que la autoridad fiscal podrá realizar la suspensión de actividades cuando el contribuyente persona física exclusivamente le hace referencia a persona física, porque ya sabemos que las personas morales no pueden suspender. Solamente podría cancelar su RFC por cese total de operaciones o liquidación total del activo según sea el tipo de persona moral. Entonces sí nos recalca que sea persona física, que deje de presentar declaraciones periódicas, siempre que no deba cumplir con otras obligaciones fiscales periódicas de pago, ya sea por sí mismo o por cuenta de terceros, por ejemplo, las retenciones que les efectúan a sus trabajadores. Y cuando la información proporcionada por otras autoridades o ya sea por terceros, se confirma que no realizó actividades económicas el contribuyente durante 2 ejercicios fiscales consecutivos o más. Y esto aplica independientemente del régimen fiscal en el que se encuentre tributando este contribuyente. Entonces, esas serían algunas de las novedades también que se manejan en esta segunda resolución de modificaciones. Bien, permítanme lo que habilita la diapositiva. Ok, esta también es una regla que ha causado alguna confusión, es referente al complemento para fedatarios públicos. Quizá por complemento para fedatarios o para notarios públicos entenderíamos que el notario público es el encargado de emitir el CFDI y en este incluir el complemento de notarios. Sin embargo, sí aplicaría de la forma que lo describí en caso de que el contribuyente no se encuentre obligado a emitir comprobantes fiscales. Por ejemplo, que un asalariado quisiera enajenar su casa habitación, en ese caso sí aplicaría tendría que entonces el notario emitir el CFDI incluyendo el complemento de notarios. Una de las preguntas frecuentes de la página del SAT que indica: los notarios no deberán utilizar el cómputo cuando la enajenación de bienes inmuebles se realice por personas morales o personas físicas obligadas a emitir CFDI, en cuyo caso serán los propios contribuyentes quienes deberán emitir el CFDI por la enajenación del bien inmueble, sin complemento alguno. Desde luego que ellos no pueden incluir ese complemento. Esto lo tomé de la regla que se encuentra en la segunda modificación, y es:
Los CFDI comentados también servirán para comprobar los gastos por concepto de indemnizaciones o contraprestaciones que deriven de servidumbres. Entonces, ahí se incluye tanto la información de servidumbres legales, cualquier operación traslativa de dominio, como lo es la enajenación. Entonces, con esto queda aclarado que no, si el contribuyente tiene la posibilidad de emitir CFDI, no le va a emitir el notario ese CFDI y no va a incluir el complemento, él mismo lo va a emitir y desde luego que no incluirá ese complemento de fedatarios. Ahora, por lo que hace el CFDI de nómina, también en esta segunda modificación existieron algunas novedades, porque ahora, para evitar la carga administrativa que tienen los retenedores por salarios, tienen la posibilidad de emitir solamente un comprobante fiscal por nómina al mes. Para esto lo señala, bueno, es la regla que sigue. Ahorita les voy a comentar respecto a la entrega del CFDI, porque hay contribuyentes que les facilitan una página en la que los trabajadores ingresan y pueden descargar su comprobante. Entonces, con esto se entiende que se encuentra en disposición del trabajador el comprobante. Los que no puedan hacer esto lo pueden manejar de forma semestral y se les entregaría entonces la representación impresa a su trabajador al finalizar ese semestre. La regla es la 2.7.5.2 libro primero, que se titula Entrega de CFDI por concepto de nómina. Nos señala que los contribuyentes que pongan a disposición de sus trabajadores una página o alguna dirección electrónica que les permita obtener la representación impresa del CFDI tendrán por cumplida la entrega de los mismos. Entonces no será necesario que se les imprima esa representación impresa. También los empleadores que no pesar lo señalado en el párrafo que antecede podrán entregar a sus trabajadores las representaciones impresas del CFDI de forma del mes inmediato posterior al término de cada semestre. Entonces, si no hacen quizá en una página, tendrían que entregar de forma impresa esta representación. Ahora vamos con la facilidad que les señalaba respecto a la emisión de un comprobante mensual. Si pagado, por ejemplo, de forma semanal, quincenal, tengo la posibilidad de emitir solamente uno, solo que esta regla hace referencia a que se incluirán los complementos según la periodicidad. Por ejemplo, si hacía pagos semanales, tendría que contener ese comprobante 4 complementos. Si lo hacía de forma quincenal, entonces 2 complementos y dependiendo del caso. La regla que cita es, bueno, que se maneja es la 2.7.5.3 libro primero, que es la fecha de expedición y entrega del CFDI de las remuneraciones cubiertas a los trabajadores. Aquí nos indica que los contribuyentes que realicen pagos por remuneraciones a sus trabajadores o a contribuyentes asimilados a salarios correspondientes a periodos menores a un mes, que es lo que citábamos, ya sea les pagaban no sé, su nómina de forma semanal o quincenal, podrán emitir a cada trabajador o a cada contribuyente asimilado a salarios, dependiendo del caso, al último día del mes laborado y efectivamente pagado, en cuyo caso se considera con fecha de expedición y entrega de tal comprobante la fecha en que se realizó efectivamente el pago. O sea, independientemente de que se haya emitido el comprobante con una fecha, se tendrá que tomar en consideración el periodo laborado y dentro del mes que se está realizando el pago correspondiente. Bien, deberá incorporar al mismo el complemento de nómina por cada uno de los pagos realizados durante el mes debidamente requisitados, es decir, lo que les citaba, si se paga quincenalmente, entonces incluiríamos 2 complementos en ese comprobante para que pudiera ser válido. Ok, también algo relativo son las constancias de retenciones. Aquí se maneja la posibilidad de emitir una sola constancia de forma anual durante el mes de enero del ejercicio siguiente al que haya, o bien, si se emiten los CFDI, ya no es necesario entonces que se emita una constancia de retenciones. Aquí ya va a depender del contribuyente, incluso en el anexo 20 que se actualizó, se incluyó ya un apartado para generar las constancias, porque si las podrán consultar recientemente, ya incluso contienen una cadena y sello, entonces ya son como los comprobantes electrónicos, solo que esta es una constancia anualizada. Tendrá la oportunidad de realizarlo de forma anual. La regla es la 2.7.5.4 libro primero, que es emisión de comprobantes y constancia de retenciones de contribuciones a través del CFDI. Aquí nos maneja que las constancias de retenciones e información de pagos se emitirán mediante el documento electrónico que se incluyó en el anexo 20. Aquí es donde ya se maneja información de las constancias de retenciones. Asimismo, las constancias de retención podrán emitirse de forma anualizada, que es lo que comentaba, se pueden enterar
en el mes de enero del año inmediato siguiente a aquel en el que se efectuó la retención o el pago. En los casos en donde se emita un CFDI por la relación de actos o actividades o por la percepción de ingresos y se incluye en el mismo toda la información sobre las retenciones de impuestos efectuadas, los contribuyentes podrán optar por considerarlo como constancia de retenciones. Por facilidad o por simplificación, es lo que están aplicando los contribuyentes. Lógico que ya todos emitimos CFDI, entonces, en cuanto se emite ese CFDI y contemplan la información de las retenciones que se efectuaron, este documento o este comprobante hace las veces de retenciones. Pero nada más la autoridad quiso detallar que ahora se puede manejar una constancia anualizada y si han revisado alguna constancia recientemente, ya incluye como si fuera una factura electrónica, un certificado digital y una cadena. Bien, enfocándonos en el 32D, este artículo se mantuvo respecto a la obtención de su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales. Entonces nos marca la 2.1.15 libro primero, el procedimiento que deberá observarse en la aplicación de estímulos o subsidios. Dentro de los requisitos que señala esta regla, la información que se modificó fue, para tener derecho al subsidio o estímulo, la opinión del cumplimiento deberá ser positiva o inscrito sin obligaciones fiscales y tendrá una vigencia de 3 meses contados a partir del día de su emisión. De hecho, la página del SAT está en constante actualización. Hay contribuyentes omisos que pueden imprimir su opinión y esta se encuentra favorable. O hay contribuyentes cumplidos que imprimen su opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales y verifican que tienen algunas obligaciones pendientes, según lo que marca el 32D. Estos contribuyentes lo que deberán hacer es mandar una aclaración y van a adjuntar su opinión de cumplimiento donde aparece la omisión de estas declaraciones y los acusos de recibo de las declaraciones que sí están presentadas. Después de que la autoridad le responda favorablemente esa aclaración, todavía la autoridad demora hasta una semana para actualizar el sistema. Entonces, después de que obtengan la respuesta favorable de la autoridad, tardarían una semana después. Bueno, una semana después sería cuestión de que volvieran a imprimir su opinión de cumplimiento. Y bueno, nada más se reitera la vigencia de estos formatos, es de 3 meses, perdón. Bien, una de las novedades que aplican en base a los contribuyentes que tributan en el régimen de incorporación fiscal y que quizás nos interese, es que ahora se puede también presentar declaraciones a través del programa de declaraciones y pagos con pago referenciado, pero nada más nos indica que aplicaría para contribuyentes que ya estuviesen tributando el ejercicio anterior en régimen intermedio o en régimen de actividad empresarial y profesional. Inclusive en una plática que se manejó por parte de la autoridad, hizo hincapié en que solamente aplicaría para estos contribuyentes. Si era un repeco, por ejemplo, si intenta ingresar al servicio le va a aparecer un mensaje de que deberá ingresar a mis cuentas. Incluso, aunque le dejara continuar, el sistema se pasma o simplemente no le permite realizar el llenado de su declaración. Entonces, estos contribuyentes que se hayan apegado a la facilidad de presentar sus declaraciones en pago referenciado no podrían variar la opción durante el mismo ejercicio, en base al artículo 6, último párrafo del código, que indica si tenemos más de una forma de cumplir con nuestras obligaciones, una vez que se haya acogido a una u otra manera, no podría variar la opción durante el mismo año. Entonces, se les sugiere que antes de presentar sus declaraciones, si es que no lo han hecho, validen con qué aplicación se sienten más familiarizados o cuál les genera, a su parecer, mayores beneficios, porque finalmente se están cumpliendo las obligaciones. Y sería cumplir a través de esta vía durante todo el año. Bien, en el cuarto transitorio de la segunda resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal 2014, se manifiesta también la facilidad de presentar el primer bimestre de los contribuyentes que tributan en RIF durante este mes de julio, que ya nada más nos falta una semana. Exactamente el día jueves 31 sería su último día para presentar el primer bimestre, enero o febrero. Y opcionalmente, porque dice podrán, opcionalmente podrá presentar sus declaraciones del segundo y tercer bimestre durante el mes de agosto, hasta el día 31 de agosto, que no he revisado qué día es, pero nada más validar el último día de su presentación, sería el 31 de agosto, en caso de que quisieran apegarse a la facilidad.
De lo contrario, ya podrían estar cumpliendo con la obligación del segundo y tercer bimestre también durante este mes de julio. Ok. La cancelación del certificado de sello digital. Hay una regla que se aplica actualmente, que es si, por ejemplo, el contribuyente presenta un aviso de cancelación en el RFC, ya sea por defunción, por liquidación de su activo, por cese total de operaciones, se entiende que al cancelar el RFC también se estaría cancelando el certificado de sello digital. Incluso por lo que reviso en la regla, también aplica en caso de avisos por liquidación, escisión o fusión, porque finalmente se está cancelando esa persona moral. Bien, ahora les voy a hablar sobre las facilidades que existen para los contribuyentes de RIF. Esto ya es muy debatido porque la autoridad ha cambiado constantemente de criterio. Inicialmente habían señalado en su artículo 111, en las fracciones que enumeraba en la ley de renta, que no podían tributar en RIF ni los socios ni los familiares. Según la ley aduanera se hacía referencia a partes relacionadas y en la ley aduanera se desprende que la familia se entiende como parte relacionada. Sin embargo, por los múltiples cambios que ha sufrido este tipo de contribuyentes o la información que ampara a estos contribuyentes, ahora se señala que sí, que se pueden tributar en este régimen de incorporación fiscal los socios, pero maneja salvedades, porque dice que siempre que no perciban ingresos o remanente distribuible a que se refiere el artículo 80 de la ley de renta, pueden tributar en RIF. Y también las personas morales que se hayan constituido únicamente con el objeto de administrar fondos o cajas de ahorro, aquellas también a las que se refiere a la legislación laboral, así como sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, pueden tributar en RIF, siempre y cuando los ingresos que perciban por enajenación, por prestación de servicios, por intereses, no excedan de 2 millones de pesos. Esto hablando de los ingresos que percibieron en el ejercicio inmediato anterior. Y por lo que hace a la familia es la regla que sigue, es la 3.12.4, libro primero. Aquí también los familiares pueden tributar en RIF, nada más hay que tener cuidado en cuanto a las actividades o el giro que tiene la familia, por ejemplo, porque mientras no se entienda que no existe una influencia comercial entre una y otra persona, que sea miembro de la misma familia, sí pueden tributar en RIF. En cambio, si se dedican a lo mismo y pueden presumirse que pueden simular operaciones o generar operaciones inexistentes con tal de evadir impuestos o incluso de declarar una cantidad inferior a la que tienen obligación, aquí no podrían tributar en RIF. De hecho, por eso fue que se restringió desde un inicio a estas personas. Aquí nos indica que las personas físicas podrán considerar que no hay vinculación y en consecuencia tributar en el régimen de incorporación fiscal, siempre que no exista una relación comercial o influencia de negocio que derive en algún beneficio económico, ya sea entre cónyuges o personas con quienes tengan relación de parentesco en los términos de la legislación civil. Aquí el parentesco en cónyuges, por ejemplo, es afinidad consanguíneo. Entonces, si el cónyuge tributa en RIF también, pero tiene la misma actividad económica, o quizás su actividad económica tiene influencia, o yo tengo influencia en su actividad económica, no podría tributar en RIF. Pero ya el beneficio es que sí pueden tributar los familiares en este régimen. También una de las reglas que se publicó en la segunda resolución de modificaciones, que quizá ya no es aplicable por la fecha en la que nos encontramos, pero no está de más comentarla, es la prórroga que se manejó para presentar dictamen fiscal, que fue hasta el día 15 de julio. Incluso en un párrafo que señala esta regla, indica que en base a un calendario, si no se presentara, por ejemplo, el dictamen durante ese periodo que marca la primera letra de su RFC, no se considera que fue presentado fuera de tiempo, siempre y cuando se haya presentado a más tardar el 15 de julio y a más tardar el 31 de julio para las personas morales las controladoras. Y en este caso, si bien sabemos que tiene 10 días hábiles más para presentar su declaración complementaria por dictamen, esto lo cita en el 32A, penúltimo párrafo del Código Fiscal de la Federación, por si hay contribuyentes que todavía tienen este supuesto. Bien, la condonación de multas. Nada más voy a hacer mención a 2 fracciones que se incluyeron en esta regla, ya que de todas formas existían nada más que había 4 fracciones, ahora son 6. Para efectos del artículo 74 del Código, que es una facultad discrecional de la autoridad, la condonación de las multas,
Bien, se incluyen dos supuestos: multas impuestas con motivo de omisión de contribuciones en materia de comercio exterior y también multas por incumplimiento a las obligaciones fiscales federales distintas a las obligaciones de pago, como pueden ser los avisos, por ejemplo, alguna actualización de obligaciones, no la presentó, existe una multa. Inclusive, por seleccionar una actividad económica diversa a la que tengo, también aplicaría una infracción. Entonces, estas son obligaciones distintas de pago. Si tuviesen el caso de una multa por este tipo, se aplica también a la condonación. Ya sabemos que la facultad es discrecional. Mientras mejor redactemos nuestro escrito libre, tendríamos más elementos para que la autoridad nos resolviera a favor. Ok, esta es una regla muy importante, la de los coordinados, porque ya se considera que las personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga pueden tributar bajo el régimen de los coordinados, y la facilidad que tenemos es que esta aplicaría retroactivamente al 1 de enero de este año. Solamente hay que presentar una aclaración hasta el 31 de julio de este año y, bueno, aplicaremos el flujo de efectivo conforme a este régimen. Nos dice que las personas morales dedicadas exclusivamente a la actividad de autotransporte terrestre de carga podrán tributar en el régimen de los coordinados con base a flujo de efectivo. Deberán presentar una aclaración a través de mi portal que tendrá efectos retroactivos al 1 de enero de este ejercicio. Y lo que les comento de la aclaración, viene un transitorio, que es el 12º transitorio. Nos señala: para efectos de la regla 3.8.4 libro primero, que es la que se acaba de leer, último párrafo, los contribuyentes deberán presentar a más tardar el 31 de julio de 2014 el caso de aclaración a que alude dicha regla. Asimismo, hay contribuyentes que ya presentaron sus declaraciones, entonces hay que presentar complementarias. Eso lo marca también el 12º transitorio. Nos indica que asimismo los contribuyentes que ejerzan la opción de referencia y que no hubiesen presentado sus declaraciones de pagos provisionales conforme al régimen de los coordinados deberán presentar declaraciones complementarias para corregir las mismas a más tardar el 31 de julio de este año. Incluso si mandamos la aclaración, lo que pretende la autoridad es actualizar desde nuestras obligaciones, porque el pago referenciado no nos permitía apegarnos a esta facilidad. Entonces, ya con la aclaración que mandemos, será mucho más sencillo cumplir con nuestras obligaciones. Y nada más les recordamos que pues falta muy poco para el 31 de julio, que si se encuentran en dicho supuesto, que presenten la aclaración. Ok, las complementarias. Estas complementarias a las que me hago referencia son de la declaración anual de impuestos sobre la renta para personas físicas. Quizá la fecha de presentación es en abril para personas físicas, y bueno, hasta julio se están publicando las reglas que aplicarían para declaraciones complementarias. Un tanto absurdo, pero bueno, los vamos a revisar para efecto de que haya contribuyentes que todavía les aplique y que tuvieran necesidad de presentar su declaración. Bien, es la regla 2.6.6.7, libro segundo, presentación de declaraciones complementarias del ejercicio de personas físicas. Bien, aquí comparábamos inicialmente la aplicación de declaración en línea y fuera de línea con pago referenciado. Aunque si ingresábamos al servicio nos pudimos percatar que existen bastantes diferencias. Por ejemplo, cuando se presentaba una declaración en donde quisieran compensar, fue cuando nos dimos cuenta que no nos permitía presentar una declaración por obligación no presentada. Forzosamente nos orillaba a presentar una por modificación de obligaciones, y hasta esta publicación de la regla es donde se aclara por qué. Y el motivo es porque la modificación de obligaciones se presentaría para editar algún cambio, algún dato, es decir, capturar la información, me equivoqué, necesito hacer algunos cambios, presento modificación de obligaciones, pero también aplica para adicionar regímenes fiscales u obligaciones. Entonces es por ello que si no había elegido YETU, como era un menú desplegable y regularmente no deslizábamos hacia abajo las obligaciones, la enviábamos con solamente impuestos sobre la renta y posteriormente queríamos presentarlo, entonces sería por modificación de obligaciones y no por obligación no presentada, como presumíamos. Esta última, la obligación no presentada, solamente se habilita en caso de que el contribuyente haya dejado sin efectos una declaración, y la de dejar sin efectos sigue con el mismo mecanismo, es para anular por completo el contenido de una declaración. Es por ello que cuando la presentan todos los campos aparecen inhabilitados, y pues es como anular la declaración que habíamos presentado anteriormente.
Bien, el catálogo de actividades económicas, el día 21, el día lunes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el anexo 6. Aquí se actualizaron las actividades económicas. Entonces hay que tener cuidado porque nos señala el artículo 82, fracción segunda, inciso D, que existe una infracción por no elegir la actividad económica correcta. Pero si verificamos, por ejemplo, el cuestionario, ya es muy ambiguo porque no nos permite detallar como antes el sector, subsector, rama y subrama. Ahora nada más nos indica la actividad económica, incluso por una parte de la palabra por palabra exacta, y el catálogo quedó un tanto ambiguo. Entonces hay que elegir la más apegada o quizá alguna actividad general en la que se incluya lo que desarrollamos. Ok, sería todo por mi parte. Ahora nos vamos a enfocar a las preguntas que hayan formulado ustedes. Ok, Susana DF. ¿Y es correcto poner 5 correos? Es complicado para revisarlos. Hasta voy a tener que contratar a alguien para que esté al pendiente. Bueno, lo ideal sería que nada más capturaran 1 o 2 correos electrónicos a través de los cuales ustedes estén quizá al pendiente, porque hay que estar en constante comunicación con la autoridad. Yo no les recomendaría que capturaran los 5, sería muy complicado exacto estar revisando cada uno de estos. Incluso si ustedes saben que, no sé, tienen el buzón tributario, yo preferiría nada más contar con una dirección de correo electrónico para todas las notificaciones del SAT, con el que tramite mi contraseña, con el que tramite la FIEL, no sé, aquí para buzón tributario. Entonces yo no recomendaría que capturaran los 5 correos. Bien, dice, pero resulta que las empresas de celulares tienen la obligación de declarar los números celulares y si hacen convenios. Si te refieres a la parte del buzón tributario, donde te pide también un teléfono, bueno, no entiendo a lo que te refieres con tu pregunta, pero me imagino que es por ese mismo lado de buzón tributario. Entonces, te piden por lo menos un número de contacto. Podrías hacerlo también. Bien, Araf de Nuevo León dice, en cuanto a dar más información de contacto, no estoy de acuerdo. Con un correo y el teléfono de la oficina, eso de dar móviles y demás, para nada. Sí, exacto, eso es lo que les comentaba. Si se refieren específicamente a buzón tributario, pues yo considero que con un correo electrónico y si quieren un teléfono fijo, con eso sería más que suficiente para estar en contacto con la autoridad. Bien, dice, también será un medio para tener el celular de todos los contribuyentes. Sí, de hecho no sé si ustedes específicamente hayan recibido algún mensaje de texto, porque ya del área de cobranza del SAT les mandan un mensaje de texto nada más para decirle que tienen movimientos atípicos o que han estado declarando una cantidad inferior a la que venían declarando anteriormente. Entonces, yo preferiría nada más manejar la cuenta de correo y el teléfono fijo, que es lo que solicita el buzón tributario. Y como señalaban anteriormente, a ver, ¿Aras? Sí, es más que suficiente con eso. Aida Hernández, yo entré hace rato y no hay servicio. Sí, de hecho, yo también he entrado a la página y está muy intermitente. De hecho, hasta para presentar una declaración en pago referenciado, te deja quizá en este momento e ingresas posteriormente y ya no puedes hacerlo. Entonces, sí está fallando mucho la página. Presumo que es por las actualizaciones que le están realizando. Dice Aida Hernández, eso es imposible. Luis García de Culiacán, yo no he visto el video, pero sí supe. Aida Hernández. Luis García dice que mejor lo intentemos en la noche, pero hay veces que hasta en la noche tenemos el mismo problema. Esperemos que ya se restablezca la página del SAT, porque en general ha tenido muchas problemáticas. Aida Bartniki. Ok, Jalapa, gracias por la amena plática y además ilustrativa. Muchas gracias. Walter de Chiapas. Sí, lo quiero ver, porfa, compártelo. Ok. Edgar de Jalapa. En vivo, se le cayó la página, jajaja, bloqueado. Sí, sí, se hacen referencia a cuando la persona del SAT está explicando que los contribuyentes de RIF, mejor dicho, que los contribuyentes que anteriormente eran repecos, no pueden tributar en RIF y es cuando se le ha caído la página así. A ese video es del que se refieren. Bueno, Aida Bartuniki.
Santi, tú envíales el video. Bloqueado. Bueno, insisten en que se pegue la liga. Sergio Loera del DF dice, si el Código Fiscal de la Federación establece que el contribuyente definirá por qué medio se le enviará de una notificación del buzón tributario y al imponer el correo como medio de dicho aviso se viola la legalidad, bien, es que en el 134 de Código nos enumera las formas que tiene la autoridad para notificarle al contribuyente. Y sí, concretamente en ese sentido, porque el contribuyente define por qué medio se le avisa. Entonces, específicamente por lo que hace el buzón tributario, quizá lo que está manejando la autoridad como salvedad a esa violación es que les da la oportunidad de que ellos capturen el correo electrónico y algún teléfono para que se les esté manejando las notificaciones. Dice Eusebia Cosamaloapan, Veracruz. Y además hizo el comentario de que sabe que los contadores trabajamos en la noche por fallas de la página. Sí, o sea, todavía se estaba burlando. Sofía, ¿el SAT donde lleva más control del RIF en mis cuentas o en DIP? Bien, respecto al control, pues aplicaría igual, porque de todas formas, como ya emitimos solamente CFDI, la autoridad en ese momento del timbrado ya conoce qué es lo que erogaste y qué es lo que percibiste. Entonces, aunque lo lleves en mis cuentas o que lo lleves en pago referenciado, sería en cuanto a control lo mismo, nada más que sería por simplificación, porque la herramienta de mis cuentas es muy simplificada. Entonces, si lo comparamos con pago referenciado, existen mayores campos a detallar. Y nada más recordarles que en pago referenciado sí les despliega la reducción de ISR 100, 90, 80 y así, dependiendo del ejercicio. Entonces, tener cuidado en no elegir un porcentaje distinto al 100%, porque les puede generar hasta cantidad a pagar en ISR, que bueno, llegué a escuchar el comentario por una persona. Bien, ya hemos compartido la liga en donde pueden compartir, bueno, validar el video que habíamos comentado sobre la persona, bueno, en este caso del SAT, que estaba explicando sobre el pago referenciado en RIF y es cuando se le cae la página. Bien, Aida, muchas felicidades, excelente charla, eres sensacional, un gusto enorme escucharte. Sigfrido Ensenada, gracias Santa. Mm, Permítanme ubicar entonces otra pregunta. Problema con el esquema de declaraciones y pagos para los de RIF, ya que no permite aplicar el estímulo fiscal del decreto para no pagar el IVA de clientes públicos en general. No sé a qué problema te refieras, pero si se apegaron al decreto del 26 de diciembre, no se tuvo que haber trasladado el impuesto. Entonces, todos los ingresos que hayan percibido por esas operaciones con público en general, aplicaría estímulo del 100%. Y a menos que exista, por ejemplo, operaciones que hubiesen facturado, entonces tendrían que realizar la proporción, pero el propio sistema es el que realiza la proporción una vez que se haya detallado cuántos ingresos percibieron por operaciones con público en general y cuántos con contribuyentes que sí le solicitaron un comprobante y en los que se trasladó el impuesto. Inclusive el IVA acreditable va en el mismo sentido, porque hay contribuyentes que me preguntaban que, por ejemplo, tenían todas sus operaciones con público en general, no se había trasladado el impuesto, pero sí tenían erogaciones en las que a ellos les habían trasladado el IVA y pretendían que en mis cuentas se les reflejara el saldo a favor. Entonces, definitivamente no se va a reflejar cantidad a favor o IVA acreditable, porque precisamente por ello tienen el estímulo y se ocupa su IVA acreditable cuando tienen operaciones en las que sí trasladaron el impuesto para determinar la proporción. Mm, gracias, Fer.
Sergio Reynosa, audio bien y video bien, ok. Mm, Permítame ubicar otra pregunta. Edgar de Jalapa dice, para el RFC de trabajadores y los trabajadores MENS para todas las operaciones traslativas de dominio, no solo compraventa, aplica en donación, adjudicación de bienes por herencia. Exacto, hace referencia a la regla a operaciones traslativas de dominio. Quizá la más común es la enajenación, pero estamos de acuerdo que se puede trasladar el dominio por una donación o por una adjudicación de bienes. Entonces se aplicaría dicha regla también para estos dos tipos de contratos. Sí, ya Juan Serrano se aplicó también para las servidumbres. Entonces es muy favorable porque a veces los contribuyentes no sabían cómo comprobar el ingreso que estaban percibiendo por la autoridad, por ejemplo, en una expropiación. Entonces ahora a través de este CFDI se puede comprobar el ingreso que están percibiendo. Dice Edgar de Jalapa, ojo, porque las operaciones traslativas de dominio, en caso de donación o adjudicación por herencia, no hay un importe, no hay costo de valor de adquisición, por lo tanto el CFDI lleva importe cero. Bien, en realidad este tipo de operaciones, por ejemplo la donación, se encuentran previstas en el 93 de la ley de renta actualmente. Y bueno, no todas las donaciones son exentas, pero sí, por ejemplo, se hace referencia de ascendiente a descendiente y bueno, de cónyuges, y en una tercera fracción de ese apartado, en cuanto a donaciones, indica que todas las demás sí serían, bueno, que sí serían grabadas, nada más hay que respetar un límite de ingresos que relaciona. Que Edgar Jalapa dice que sí le acaba de comentar un notario, sí me imagino que del complemento de fedatarios. Muchas gracias, Richard. Juan Serrano, ok, captamos la regla, muy bien. Tiene la nota de las constancias. ¿Cuánto tarda una nueva opinión de cumplimiento? Ah, bien, les comentaba que mandan la aclaración con su formato 32D, los ajustes de recibo donde aparecen las obligaciones presentadas. Una vez que la autoridad le resuelve esa opinión de cumplimiento en sentido favorable, tendrían hasta una semana para que se actualizara el servicio. Juan Serrano dice, solo para que los que ya venían de un régimen distinto, bien o qué. Sí, tal vez te refieras a lo de RIF. Y bueno, a estos les aplicaría siempre y cuando el año pasado estuvieran tributando en intermedio o en actividad empresarial y profesional. Dice Arad, es mejor en RIF esperarse y a partir del lunes 28 porque luego salen con sus facilidades de última hora. Bueno, eso sí es cierto, o sea, lo que hemos estado apreciando a través de este semestre es que paulatinamente se van manejando beneficios conforme transcurre el tiempo. Marta de Puebla, ¿se puede presentar complementarias de los RIF en mis cuentas? No, no aparece la opción de complementaria. Tendrás que presentar nuevamente una declaración normal y la autoridad entendería que está sustituyendo la declaración inmediata anterior. Juan Serrano, yo creo que mejor esperamos por ahí de los últimos días para el RIF, no sea la de malas que publiquen algo diferente. Pues tal vez a partir del lunes exacto que empiecen a presentar sus pagos, en caso de que los tuviese. Sofía, licenciada, ¿dónde podemos bajar tu material? Bien, Santa se encarga de subir el material a la página, o de todas maneras en la revista se encuentra en el portal EPAF en la parte inferior los videos que vamos manejando semana tras semana. Richard, muchas gracias. Cuando las presenté me dio un acuse de recibo de rechazo porque el registro del contador certificado no estaba actualizado. ¿Qué plazo tengo? Ah, te refieres a las devoluciones de IVA. Bien, aquí se maneja la prescripción que sabemos son de 5 ejercicios, entonces ustedes, una vez que les hayan rechazado la devolución, ya habíamos comentado que en su totalidad o parcialmente, mientras no fuera más de 1 millón, pueden volverlo a hacer y hace referencia a las 12 solicitudes de devolución anteriores. ¿Qué pasa si el contribuyente fallece, se presenta la suspensión de actividades y el negocio lo sigue manejando un hijo?
Claro, este se da de alta ante el SAT para que dé su nombre conservando el mismo nombre del negocio y su domicilio. Bueno, lo correcto sería presentar aviso de apertura de sucesión si es que tenían un negocio. Se designa un albacea. El albacea va a estar entre que se manejó la apertura de sucesión y que se liquida la sucesión, presentando todas las obligaciones. Una vez que se hayan adjudicado los bienes, que sería lo último del proceso de sucesión, es cuando se puede designar quién va a ser el propietario o quién va a llevar a cabo las funciones de ese negocio, y es cuando el contribuyente sería el hijo. Pero el trámite es un poco complejo porque lleva aparejada la sucesión, es materia sucesoria y lógico, materia fiscal. Entonces se designa el albacea y es cuando empezarían a cumplir con las obligaciones. Bueno, aunque sé que es lo más común que hacen. Edgar de Jalapa dice: dentro de la sucesión, Lili, se tiene que dar aviso de inicio de sucesión, exacto, y el albacea designado por el juez es que administre el negocio hasta que se adjudique. Exactamente, sí. Gracias, Edgar. Juan Serrano de Toluca, Arenita, saludos, colega. Contador público Richie dice: yo soy el original. Loma Bonita, Oaxaca. Dice: un RIF que realiza pago de nómina de manera semanal y hasta la fecha no ha timbrado los recibos de nómina, ¿puede timbrar dichos recibos de manera mensual? En base a la publicación de esta facilidad, sí lo puede hacer de forma mensual, y nada más aplicaremos cumplimiento espontáneo del 73 del código, entonces le sugiero que lo haga lo más pronto posible. Susana DF, ¿vuelves a explicar por favor la complementaria de obligación no presentada? Me quedó la duda. Ok, bien, la complementaria de obligación no presentada solamente se presenta, valga la redundancia, cuando el contribuyente anteriormente presentó una complementaria para dejar sin efectos la obligación, porque si ustedes intentan presentar una declaración complementaria por la obligación no presentada y no han anulado nada, les aparece un mensaje de que ya existía inicialmente, que era un error. Sin embargo, al transcurrir el tiempo nos dimos cuenta que solamente nos permitía presentarla por modificación de obligaciones, y ya cuando se publica la regla es cuando se explica que es porque en la modificación de obligaciones se pueden adicionar obligaciones o regímenes fiscales, y con la obligación no presentada no, porque esta nada más sirve cuando anulamos por completo lo que habíamos presentado anteriormente y necesitamos corregirlo presentando una por obligación no presentada. ¿Es obligación poner el teléfono o es opcional? El teléfono en buzón tributario es opcional. Juan Serrano dice: del tema de coordinados, ¿podrías guiarme un poco más sobre ese comunicado, please? Ok, sí, se manejó en el 12º transitorio que se tiene que enviar una aclaración. Nada más en la aclaración hay que señalar que el contribuyente desea tributar bajo el régimen de los coordinados. Palabras más, palabras menos, basta con que se apeguen al artículo 18 del Código Fiscal de la Federación, porque es un escrito libre, lo envían a través de mi portal. Y bueno, claro, no está de más señalar que aplique de forma retroactiva, aunque la autoridad lo va a hacer. Lo aplicamos de manera retroactiva el 1 de enero de 2014, y entonces si ya presentaron declaraciones hay que presentar las complementarias para que ocupen el flujo de efectivo. Ok, contador Rich. Recuerden que la ley de telecomunicaciones ya nos podrán vigilar mientras veíamos el mundial. Ahora sí, aguas cuando hables del SAT. Sí. Aida, imagina hasta en la noche. Juan Serrano, la página del SAT funciona mejor de madrugada, o sea, a cambiar horario de trabajo. Bueno, se saturan las aplicaciones, pero me ha tocado que inclusive en la madrugada está imposible. Hay momentos en los que incluso se caen los sistemas, entonces ahí es cuando la autoridad nos dice que está en intermitencia, pero en realidad no sirven las aplicaciones. Lo más común es con pago referenciado cuando se llega a caer. El contador Rich, así es, Juan, hay menos gente trabajando, vecino. Viva el club nocturno. Ok, jaja, clubs, Richard, que hay. Ok, bueno, concluimos la plática el día de hoy. Les agradezco mucho a todas las personas que estuvieron conmigo en la plática y bueno, les deseo buena tarde. Provecho que tengan todos.